para hablar un poco del mercado laboral y del mundo del trabajo, que siempre decimos que es un tema que nos interesa particularmente, y por eso trajimos un invitado de honor, Daniel Jofra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Muy Nombre bien. completo. Me salió completo. Gracias por el halago. Desmotador. Desmotadores, perfecto, muy bien. Estoy con unos temitas de dicción últimamente, pero bueno. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por venir Muy bien. a Zona de Giro. Decíamos que estábamos hablando, indagando en el mundo laboral y en derechos de los trabajadores, ¿no? Cómo se configuran los nuevos espacios de trabajo. Pero bueno, nos interesa hablar con vos, empezar por esta particularidad y esta conquista, ¿no? de los aceiteros, que es que ustedes discuten el salario a partir del concepto constitucional del salario vital y móvil, ¿no? ¿Qué implica eso? ¿Cómo se lo explicarías a alguien que tal vez no está tan en el tema? Bueno, primero gracias por la invitación. La verdad que tener un espacio hoy para el sindicalismo y que pueda explicar las metodologías que utilizamos para que los trabajadores estén mejor, me parece muy importante. Mirá, nosotros arrancamos con este concepto del salario mínimo vital y móvil, en donde vos tenés que garantizar 9 necesidades: alimentación adecuada, educación, vivienda digna, salud, esparcimiento, vestimenta, transporte, previsión y vacaciones. Bien. ¿Qué significa eso? Es decir, cada una de esas necesidades tiene un valor. Estamos hablando del trabajador que menos debería sería el punto de partida en el salario. Claro, abajo de la pirámide. Hoy está cerca de los 2.200.000 el cálculo, porque antes lo hacía el INDEC, lo dejó de hacer, lo intentó hacer un par de veces y evidentemente la situación del país no meritaba decirle a los trabajadores que necesitaban un sueldo el doble de lo que se arreglaba en aquel momento, hace 10 años atrás, el salario mínimo vital y móvil, como lo trata tanto el gobierno, la UIA y la CGT. Que evidentemente o no entienden o no les interesa el concepto, ¿no? Porque si vos te pones a pensar que un salario hoy está en 300.000 pesos, sí, un delirio. Si cualquiera de nosotros, de los que estamos acá en este estudio, vos le preguntabas si para qué te alcanza, y no sé si te alcanza para el alquiler. Entonces, ni siquiera tenés la opción hoy de decir, bueno, ¿cómo? Que ni siquiera para eso te alcanza. Y nosotros empezamos a luchar por ese salario de hace 20 años atrás, en donde obviamente, si bien yo trabajaba en una empresa, digo trabajaba porque después hoy soy secretario general de la Federación, pero en esa empresa, era una empresa multinacional, y muchos creen que el salario que nosotros conseguimos es porque trabajamos en esa empresa. Y sin embargo nosotros, trabajando en esa misma empresa, estuve yo 12 años, pues entré en el año 92, siendo pobre. O sea, estábamos casi en la misma línea de la pobreza. Te hablo del año 2002, 2003 y el 2004 logramos un aumento salarial que llegue hasta el salario mínimo que pedíamos en ese momento, y que si bien no habíamos conseguido en su totalidad, en el 2010 dentro de la Federación lo hemos conseguido incluso para pequeñas empresas que están en el interior del país, que no tienen puerto, que no son exportadoras. Interesante. ¿Por qué pensás que el resto de los sindicatos no pueden poner sobre la mesa eso y lograrlo hoy? No sé, no quiero pecar de que tengo la verdad sobre por qué tenemos el 95% de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país debajo de la línea de la pobreza. Creo que hay muchos motivos. Es decir, el motivo principal para mí es el alejamiento de los dirigentes hacia sus trabajadores. Porque cuando vos sostenés, yo hace 12 años que estoy como secretario general, pero mis amigos siguen siendo los aceiteros, me voy de vacaciones con los aceiteros, vivo en un pueblo que hay muchos aceiteros, mis hijos van a la escuela con aceiteros. Entonces, a mí nadie me va a venir a contar cómo está un trabajador aceitero hoy. Yo te puedo llevar a cualquier casa de cualquier compañero y te va a dar cuenta que está igual que yo. O en algunos casos mejor, porque tienen la posibilidad de hacer horas extras, de ganar mucho más plata. Entonces,
Yo creo que el alejamiento de la dirigencia hacia los trabajadores hace que vos no tengas el termómetro de qué es lo que le está pasando. Entonces, por eso tenés dirigentes nacionales que dicen que hoy no hay motivo para ir a una huelga, Mm, cuando vos tenés el 95% de trabajadores registrados pobres. Entonces, cuando vos tenés jubilados pobres, cuando vos tenés maestros pobres, los compañeros y compañeras de la salud pobres. Entonces, evidentemente hay un alejamiento de esa sociedad laboral que viene de hace mucho tiempo. Lo que pasa que hoy, con este gobierno, se ve mucho más descarnado, ¿entendés? Ya mm. estamos en carne viva ya de la situación que hoy tiene el movimiento obrero. Pero bueno, por suerte siempre hay muchos dirigentes que siguen peleando por sus trabajadores, Mm. como lo está ocurriendo ahora. ¿Crees que falta discutir más un plan de lucha en profundidad y la discusión se termina quedando en estas medidas concretas como nombres, sí, paro no, y no se termina debatiendo como lo a gran escala? Yo creo que la discusión del paro no está, o sea, el paro no. Para Mm. la CGT, el paro es no. Consideran que no es el momento, que no quieren ser parte de desestabilizar, que no lo culpen. Son excusas. Mm, Yo creo que lo primero que hay que decirle a la sociedad laboral es cuánto tiene que cobrar para vivir dignamente, sí. si queremos pelear por eso. Porque el problema que hay hoy que no saben, o sea, vos, hoy no, hace mucho tiempo ya que vienen con el tema de que los techos salariales, de que el salario lo fija el sistema, y nosotros consideramos que el salario lo fijan las necesidades. Y Mm. la necesidad de los trabajadores es totalmente diferente a lo que puede ser la inflación de un país. Entonces, me parece que si nosotros tenemos en claro cuáles son las reivindicaciones, cuáles son los derechos de los trabajadores, hacia dónde apuntamos, sin pensar en una cuestión partidaria, y seguramente nosotros podemos armar un frente de lucha, un frente sindical, que realmente que le haga frente a la clase política que defiende más a los patrones que a los trabajadores. Ujú. Sí, ahí me acordé, ¿no?, de la foto de la semana pasada del Consejo de Mayo con Gerardo Martínez sentado ahí. Y vos recién mencionabas esto, ¿no?, de una CGT que no está dispuesta, al parecer, a ir más a fondo. ¿Cómo leíste vos lo que pasó con la CGT desde que asume Milei hasta hoy? ¿Crees que hubo un proceso ahí? ¿Hubo mayor combatividad al principio y ahora están en otro momento? A ver, la CGT siempre respondió históricamente rápidamente ante un hecho de avasallamiento de los derechos de los trabajadores. La diferencia es que otros gobiernos han cedido. Entonces, como que un paro Mm, o una movilización servía para frenar el embate hacia la clase trabajadora. Hoy evidentemente no alcanza. Es insuficiente las medidas de fuerza que se han adoptado durante este año y medio. Y el gobierno sigue avanzando en contra de los derechos, porque si vos, ¿qué argumentaba el gobierno hace un año atrás cuando se aprobó la ley, la ley base, parte de esa ley, que decía que los trabajadores iban a estar aún más precarizados, que iba a haber más trabajo, que iba a haber más producción, y no ocurrió absolutamente nada de eso. Mm. Al contrario, los trabajadores ganan menos, están cada vez más precarizados, y yo creo que el motivo por el cual los legisladores votaron esa ley que precariza la actividad de todo trabajador es porque nunca han trabajado bajo patrón. Entonces no saben Claro. lo que es darle una herramienta a un patrón para que verduguee aún más a un trabajador. Mm. Bueno, recién nos acordábamos de los dichos de Javier Milei, que en alguna oportunidad, no me acuerdo bien cuándo fue, pero fue así, decía que en realidad el que explotaba era el empleado, el que explotaba al empleador, ¿no? Como esta idea de benefactores sociales que dan trabajo, que dan oportunidades y que, bueno, la carga impositiva y lo difícil que es generar trabajo en Argentina, ¿no? Como construir poco a poco este imaginario inverso en realidad, ¿no? ¿Vos crees que lo está logrando el gobierno de alguna manera? A ver, yo creo que las declaraciones de estas personas que en su gran mayoría integra el gobierno, pero ahí están diseminados en todos lados
los que defienden a los patronos o defienden a los que los llevan a ese lugar de poder. Me parece que es producto de que nunca han trabajado. Si vos le preguntás cuántos años de aporte tienen, y te van a, o son producto de que son empresarios. No digo que no trabajen, sino que no han trabajado nunca bajo patrón. Claro. Entonces, manifestarse de que el trabajador es el que extorsiona a un empresario, no entender las pocas posibilidades que tiene un trabajador de tener ese poder para enfrentar al patrón que lo hostiga. Entonces, evidentemente en la pandemia, no sé dónde estaba él, pero nosotros fuimos declarados trabajador indispensable, imprescindible para el sistema. Sí. O sea, no es que vos decís, no, los patrones no necesitan de los trabajadores y hacen beneficencia porque te dan un trabajo. No. El tema es que nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad como trabajadores, como clase y obviamente como dirigentes, ¿no? Decir, si nosotros no entendemos que al capitalista, al patrón o al empresario, como se lo quiera llamar, el que le da trabajo a los trabajadores, no le interesa la situación, que un hijo vaya a la facultad, que un hijo pueda comer las 4 comidas diarias, que un hijo se pueda vestir donde quiera, que un hijo se pueda ir de vacaciones, que uno se pueda comprar un auto, que pueda tener una casa, que pueda tener salud. Si no entendemos que a ellos no les interesa que a nosotros nos pase eso, ¿por qué nosotros vamos a tener tanta pasividad ante los empresarios y ante los representantes de los empresarios? Porque está claro que este gobierno representa a los empresarios. Sí, totalmente. Lo pienso también a través de las generaciones, ¿no? La nueva generación de trabajadores y trabajadoras que viven en un mercado laboral que también es diferente, ¿no? Es distinto por millones de cuestiones, digo, la digitalización, el cambio, la instancia del capitalismo en la que estamos, ¿no? Y la idea cada vez más acentuada del trabajador como ente individual, como vos hacerte tus propias condiciones, tu propio trabajo, tu propio salario, ¿no? ¿Cómo crees que los sindicatos se pueden reconfigurar o reinsertarse en este nuevo mercado laboral, pensando exclusivamente en los pibes y las pibas que están empezando a laburar ahora? Primero tienen que desempolvar la herramienta que nos dejaron muchos compañeros y compañeras que hoy no están, que están desaparecidos, que fueron encarcelados, que fueron matados, que fueron perseguidos por defender a la clase trabajadora. Parece que tenemos que cambiar ese chip o incorporarlo, que nosotros hemos hecho eso, porque nosotros no descubrimos el salario mínimo vital y móvil, ya estaba dentro de la ley de contrato de trabajo en el artículo 116 y el 14 bis de la Constitución. O sea, nosotros no hemos inventado nada, simplemente desempolvamos esa herramienta y la sacamos y obviamente peleamos, ¿no? Si vos vas a pedir algo que te corresponde y no te lo dan, y si no tenés un plan de lucha o no tenés una huelga o no tenés alguna medida que pueda forzar esa situación, y más vale quedate y no pidas nada y va a estar toda la vida siendo un pobre, como lo que pasa en este momento. Si hay trabajadores que tienen más de 40 años de servicio y se jubilan siendo pobres, ¿entendés? Son pobres toda la vida y siguen siendo pobres como jubilados. Entonces me parece que hay que empezar a entender de que uno no alcanza con tener solamente trabajo. Tiene que tratar de lograr que podamos tener una vida digna también. ¿Y crees ahí que tiene que haber, porque se habla mucho, ¿no? El gobierno mismo lo pone sobre la mesa, ¿no? La discusión de la reforma laboral en un sentido como el que planteó en la ley bases el año pasado, pero ¿crees que tiene que haber una reforma laboral progresiva en alguno de los puntos del contrato? A mí no me actual? preocupa la reforma laboral, me preocupa quién lo vaya a discutir. Porque si la reforma laboral la van a discutir los mismos que arreglan el salario mínimo vital y móvil, con una base que es inferior a la indigencia, y a mí me preocupa realmente. Después, sentarme a discutir, yo estoy acostumbrado, o sea, no es que somos solamente paro, solamente huelga. Y hemos hecho huelga en el kirchnerismo, hemos hecho huelga con Macri, hemos hecho huelga con Fernández y con Milei. O sea, no es que tenemos un color político que algunos lo tocamos y algunos no. Entonces, me parece que si nosotros tenemos dirigentes con conciencia de clase y que seguramente pueden ir a negociar una reforma laboral que implique mayor seguridad en los lugares, en los establecimientos. Nosotros tenemos una sola provincia con la ley de Comité Mixto de Seguridad e Higiene Industrial. Y nosotros podemos dar fe
que en Santa Fe, y ahora en todo el resto del país, porque a partir del 2016 nosotros lo logramos a través del convenio nacional, que en todo el país tengan comité mixto, se redujeron los accidentes, porque lo que se accidentan son los obreros. Los que se mueren son los obreros. Los que se murieron en el COVID fueron obreros, no fueron los gerentes, no fueron los empresarios. Entonces, me parece que nosotros tenemos que velar por esa situación y tratar de mejorar esa situación, y seguramente puede haber algunos cambios dentro de la ley laboral, pero que mejore la situación de los trabajadores. No la posibilidad que tengan los empresarios de verduguearnos, de no tener la posibilidad de hacer una huelga para defendernos. Eso no lo concibo, y por eso digo que me preocupa los referentes que puedan llegar a discutir eso. Claro. O sea, incluir la mirada de los trabajadores en una reforma laboral, si es que se concreta. En relación a esto, Daniel, ¿qué ejes debería tener un programa del movimiento obrero como lo esencial? Nosotros lo venimos planteando porque cada vez que hay un gobierno nuevo, todos los sectores, menos el sindical, se sienta con el gobierno y le pide cosas, pide reforma. El campo, la industria, o sea, la energía, y siempre tienen concesiones. Y es muchísima más plata de la que recibe un trabajador en el bolsillo. Entonces, nosotros lo que pedimos es libertad para negociar. Pero para nosotros hay puntos fundamentales como el salario, porque el salario el salario en el bolsillo del trabajador es mentira que genera inflación. Porque en el bolsillo nuestro genera inflación y en el bolsillo de ellos no. En el bolsillo nuestro lo que genera es consumo, el consumo producción y la producción de trabajo. No estoy inventando nada. Salarios mínimo vital y móvil para todos los trabajadores, para toda la clase de trabajadores. El fin de la terciarización. Uh-huh. Nosotros tenemos el 80% de los trabajadores fallecidos por accidente de trabajo en el cordón industrial de Rosario y del Gran Rosario, el 80% son trabajadores terciarizados. Ganan la mitad que nosotros, Uh-huh. No tienen ningún tipo de seguridad y hacen la misma tarea que nosotros. Y son los que se accidentan en los lugares de trabajo. Y después la industrialización de la materia prima. Si nosotros seguimos vendiendo la materia prima que genera nuestro país sin procesarla, sin industrializarla, y no genera trabajo. ¿Entendés? O sea, hay, qué sé yo, la soja cada vez se exporta más como grano que como subproducto, como aceite, como harina, como pellet. Bueno, creo que son 3 ejes que para nosotros son muy importantes. Seguramente debe haber más. Obviamente que si no planteamos de que un maestro tiene que ganar muy bien y que un trabajador de la salud tiene que ganar muy bien, y es muy difícil entender que un país puede ser soberano, puede ser un país que se pueda vivir con tranquilidad cuando nosotros tenemos a los maestros que son pobres educando a nuestros hijos. Si no, hay una incoherencia muy grande en eso. Y evidentemente hay falta de política, no lo entienden. Cuando un partido entra a gobernar y no atiende las necesidades que tienen los docentes, no atiende las necesidades que tienen los compañeros de la salud, y bueno, evidentemente ya van a empezar mal, siempre, para mí, eso es lo que pienso yo. Sí, eso igual es una deuda de la democracia más allá de Milei, ¿no? En 42 años de democracia jamás tuvimos una oposición como la que tenemos ahora, que no sabemos quiénes son. Que hay quejas por acá, quejas por allá, llanto, reproche, dicen lo que hacen las cosas mal. Entonces no hay alternativa. Por eso también creo que debería ser un llamado de atención que a mí no me llamaría para nada la atención que a los políticos les preocupe porque siguen estando en el mismo lugar. Pero sí el hecho de que no haya ido la cantidad de ciudadanos argentinos a votar debería ser un llamado de atención para todos los políticos, no porque este gobierno, evidentemente, hay muchos de los que no fueron a votar que hoy no van a emitir su voto. Y la oposición también, no hay un parámetro. Hoy está este gobierno, sale y dice cualquier barbaridad. Aparte, quiero decir una cosa, si no se afloja
o si no se termina directamente con la agresividad que hay Mm. en los medios, esto va a terminar muy mal. ¿Y sabe quién la va a pagar? La van a pagar siempre los de abajo, porque son los que se Claro. movilizan. Ellos van a estar escondidos, se van a ir a Estados Unidos o a Europa y va a dejar que se prenda fuego el país. Siempre pasa lo mismo, hay que tener cuidado con la agresividad. Mm. La agresividad no es gratuita. Y además es contagiosa en el sentido ese, ¿no? Que Mm. también hay respuestas a esa agresividad que terminan generando un círculo vicioso. Y, viste, vos, Sí. qué sé yo, te pegan una vez, te pegan otra vez, te siguen pegando, en algún momento va a reaccionar. Me parece una locura, si no, nunca tuvimos un nivel tan inculto de la política como en este momento. Nunca lo vi yo. ¿Vos lo ves eso en el tejido social también? Porque, bueno, yo pienso, tal vez es una opinión personal, pero creo que si desde arriba se aceptan, se habilitan esas formas, ¿no? Se da vía libre a este tipo de tratos, desde lo discursivo como hasta lo concreto, ¿no? ¿Vos creés, vos ya lo ves eso representado en el tejido social de abajo? Lo que pasa es que los medios influyen mucho, ¿viste? Le llega enseguida la información de lo que pueden llegar a decir los representantes de la política o del sindicalismo. Que el sindicalismo estaba bastante callado, o sea, creo que tiene mucho para hablar y poco hablan. Yo creo que en ese siempre hubo un grupo de la sociedad que reaccionario, que no se banca las contradicciones, no se bancan la diferencia de pensamiento. Este gobierno vino a agrupar a ellos, pero sumó mucha gente que por ahí estaba en duda y como parecería que tienen razón en todo lo que dicen porque tienen tanta fuerza para decirlo, que siempre digo, me arrepiento de no haber sido más jetón en la época de Fernández para que no nos pase hoy lo que nos está pasando con Milei. Porque es mentira lo que dicen que es mejor así, ¿no? Porque cada vez estamos peor. Entonces, ¿quién se va a creer de que uno tiene que estar 35 años para ver la mejora? No va a ocurrir eso, no va a ocurrir porque están haciendo muchas cosas que le están dejando la llave o la puerta abierta a muchos intereses extranjeros para que nos vengan a condicionar. Sí. Nos están condicionando permanentemente. Entonces, me parece que por eso yo siempre insisto en esto. Si nosotros pensamos distinto, lo tenemos que salir a decir en todos lados. Por lo menos en los espacios que nos den la posibilidad de salir a decir, el sindicalismo no es lo que dicen ellos. Porque si no, pongamos todo sobre la mesa. Toda la plata que se fugaron, toda la plata que está en el extranjero y que ya la han descubierto, toda la plata que le han pedido el Fondo Monetario Internacional y no se sabe dónde está. Vicentín tiene una deuda de 450 millones de dólares con el Estado, solamente con el Estado. Sí. No pasa nada. Y dice que nosotros somos los privilegiados. Yo te pregunto a vos, ¿qué privilegio le sacó a los sindicalistas en este año y medio que están de gobierno? ¿Cuáles eran los privilegios que teníamos los sindicalistas que nos sacaron? A ver. Ujú. Evidentemente han llegado al gobierno con un discurso que evidentemente captaron de mucha gente que está harta de los políticos, está harta del sindicalismo que no lo defiende. Entonces, han captado eso, fueron muy inteligentes y tienen un arsenal de gente que está blanca como esa pared, porque vive encerrada escribiendo y tirando cosas que no tienen ni idea de lo que están hablando, ¿me entendés? Hoy vos tenés que debatir con un pibe que escribe en la computadora y que te dice a vos, y hablo de los pibes del gobierno, ¿no? Claro. Sí, los trolls. Los trolls, tenés que discutir con uno de ellos que no tiene ni siquiera un año de aporte, ¿me entendés? Entonces, vos decís, los inmorales no han igualado, ¿viste? Entonces, están ahí como si fuesen grandes representantes, esa gente no va a llevar el país al primer mundo, es mentira eso. Y vos Eso decís no que va a ocurrir. ¿Sabés quién va a llevar al primer mundo? Son los trabajadores, porque los trabajadores son los que generan producción, los que generan divisa, no son ni la política en el Senado. ¿Cómo puede ser que un senador cobre más de 9 millones y un trabajador esté cobrando 500.000 pesos? Sí, Ujú. realmente. Sí, un poco lo que decís, ¿no? Faltan sindicalistas que pongan la cara en defensa de esos trabajadores, incluso en el plano de la opinión pública, ¿no? O sea, de salir y poner la cara. Sí, no, la verdad que no sé
por qué no están saliendo. Qué sé yo, hay muchas conjeturas que la sociedad enseguida te resuelve, ¿no? Que te dice, no, porque es un carpetazo, tienen miedo al carpetazo, ¿no? Porque están mejor. Yo te digo, a mí me parece que el hecho de... A ver, nosotros hace 20 años que estamos discutiendo este salario. Y no es que siempre fuimos trabajadores con buenos salarios. Ya te digo, yo tuve 12 años en la misma empresa cobrando como pobre. Era pobre trabajando ahí. Entonces tenía que vivir adentro haciendo hora extra para poder sobrevivir afuera. Hay que hacer un cambio de actitud. O sea, no alcanza con decir, los aceiteros, qué bueno que consiguen ese salario, sino de investigar a ver cómo lo logramos. Porque nosotros tenemos empresas con 10 trabajadores que también ganan esa plata que la gana un exportador. Entonces, el problema no es que los empresarios no lo pueden pagar. Los empresarios no quieren justificar por qué no pueden pagar y tienen que presentar los balances. Entonces, ¿qué significa que un trabajador cobre más? Que ellos ganen menos. Bueno, esa es la lucha que hay que dar. Sí, y no es menor que vos también lo mencionaste, que la lucha se complejiza con también toda la cuestión con el FMI, Estados Unidos, las condiciones también que se imponen frente a una deuda que tiene Argentina que es la más grande de la historia, ¿no? Sí, yo no soy un economista, está claro eso, pero yo entiendo de que una deuda si uno saca un crédito para pagar una deuda, se endeuda mucho más. Esta gente siempre ha dicho que pedirle al Fondo Monetario era un error. Siempre lo ha dicho. Y yo lo escuchaba a ellos y decía, mirá, te están diciendo eso, es raro que la deuda es mala, ¿no? En general. Claro, y sin embargo ellos fueron los primeros que fueron al Fondo Monetario a golpearle la puerta. Así, tener deuda es tener un sometimiento a largo plazo. Entonces, si vos me preguntás, bueno, ¿qué habría que hacer? Y la verdad que no lo sé, porque yo no soy economista. Lo que sí sé es cómo generar producción. Es decir, si vos industrializás la materia prima, la producción está. ¿Y cómo te imaginas esa industrialización a futuro, ¿no? ¿En un gobierno ideal o en un modelo ideal tuyo? A ver, yo creo que hay gente que es idónea para esos lugares, que son muchos empresarios que realmente saben, porque aparte les conviene. Vos, si querés industrializar, tenés que hablar con un industrial. ¿Con quién va a hablar? Con un ganadero, uno del campo que siembra soja. No te va a decir que sí, va a decir, no, a mí no me interesa industrializarla, a mí me interesa sacar. ¿Cómo va a ser la misma retención para uno que trabaja en el campo que para uno que industrializa? Es decir, le conviene más exportar soja que no los subproductos, pero genera miles y miles de desempleo. A nosotros siempre hemos ido a golpear varias puertas. En su momento se estaban cerrando algunas empresas o había amenazas que de hecho algunas ocurrieron. Empresas grandes como Glencore en ese momento, que ahora es Viterra, cerraba una planta nueva. Y fuimos a hablar a una secretaría de producción y claro, la capacidad de molienda que tenían las empresas era superior a la capacidad de siembra. Sembraban cada vez menos girasol. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del funcionario? Me dice, y yo te entiendo porque nosotros también tenemos soja y nos conviene más sembrar soja. Es muy difícil ir a cambiar una posición para un país realmente equitativo con alguien que tiene un interés personal. Difícil, si no entendemos que tenemos que poner las personas que realmente sepan de cada actividad, y hay, porque evidentemente si funcionan los sectores porque hay gente que capacitada, gente que vende, que sabe vender. Bueno, si seguimos poniendo gente que cree que esto es mejor y no lo otro, y vamos a seguir estando así, vamos a seguir pidiendo deuda y nos vamos a endeudar porque ya estamos recontra endeudados y son los mismos que se endeudan. Los mismos que te dicen no es factible pedirle al Fondo Monetario Internacional, son los mismos que después van y le siguen endeudando. Sí, medio absurdo, ¿no? Se vuelve... Sí, yo creo que son unos cretinos, unos cínicos, ¿no? Que no sepan.
Totalmente. Daniel, clarísimo. Muchas gracias por venir al programa y, bueno, pensar un poco todas estas cuestiones, bueno, con alguien con tanto recorrido como vos. Así que muchas gracias, Daniel, No, gracias por a venir. ustedes que me Gracias, Daniel. permitieron explicar cuál es el pensamiento nuestro. Me encanta, gracias, Daniel. Nosotros nos vamos a una brevísima tanda y volvemos con más Zona de Giro.